salvó a la familia de zorros de la tormenta gélida. Una historia increíble. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. Desobedeció cada orden que le daban. Y lo hizo por una razón que nadie en el mundo entero podría haber predicho. En el corazón de una tormenta de nieve que ya había cubierto miles de hectáreas de los picos de Europa bajo una mortaja blanca, un guardabosques de montaña llamado Rafael Solano encontró algo que nadie esperaba encontrar. Vida. Vida aferrándose al borde mismo de la muerte. Una madre zorro rojo herida y sus 3 pequeños cachorritos, atrapados por el hielo y el viento, sin salida, sin esperanza. Cuando Rafael se lanzó hacia la oscuridad helada para salvarlos, no sabía que esa carrera cambiaría no solo su destino. Cambiaría el destino de su propio corazón roto. La noche anterior había comenzado como cualquier otra en diciembre. El cielo de los picos de Europa se había teñido de un gris oscuro y pesado, el tipo de gris que los guardabosques conocen bien. El que anuncia que la montaña pronto se va a cerrar. Rafael Solano se envolvió en su chaqueta de campo y tomó una respiración lenta desde el porche de la estación de vigilancia. El aire helado quemó sus pulmones, un abrazo familiar que había conocido durante casi 15 años recorriendo estas cumbres. El olor a pino helado y tierra congelada llenó sus fosas nasales. El perfume conocido de su trabajo. Había sido guardabosques de montaña durante casi 15 años, lo suficientes para saber cuando algo en los picos de Europa se sentía mal. Y esa noche, todo se sentía mal. Demasiado callado. Los vientos que normalmente silbaban entre los pinos del valle habían enmudecido. Una tensión invisible colgaba en el aire, el tipo de silencio que precede a las grandes tormentas. No había grillos. No había búhos. No había nada. Solo la respiración de la montaña antes de que se convirtiera en algo mucho más grande. Su radio crepitó desde la mesa de la estación. Se giró y la tomó. Solano, aquí base. Hemos recibido un reporte. 2 excursionistas, ruta norte del Pico Europa, no han llegado al punto de encuentro. Última ubicación registrada hace 3 horas. Rafael apretó la radio en su mano. 3 horas. En estas temperaturas, con la tormenta acercándose, 3 horas era una eternidad. Entendido, base. Voy a verificar la ruta. Si la tormenta se activa, piensen en enviar refuerzo. El estático crepitó una vez más y luego silencio. Rafael miró hacia la ventana. El cielo había oscurecido en los últimos minutos. Las nubes se estaban acumulando sobre las cumbres como una pared negra avanzando lentamente. Se abrió la cremallera de su chaqueta, verificó sus provisiones, su linterna, su kit de emergencia, y salió a la noche. El primer paso fuera lo recibió un viento frío que le azotó la cara como una mano helada. La temperatura había caído. Mucho. Rafael consultó el termómetro de su muñeca. Menos de 10 grados y bajando. Caminar por la ruta norte en oscuridad no era nuevo para él. Sus botas conocían cada piedra, cada curva del sendero que serpeaba hacia arriba entre los pinos helados. La linterna cortó la oscuridad frente a él, un cono débil de luz que apenas alcanzaba a iluminar los primeros metros del camino. Un año atrás había caminado esta misma ruta. También de noche. También buscando a alguien. El recuerdo llegó sin pedirlo, como siempre lo hacía. Su esposa, Elena, había sido guardabosques de montaña también, en este mismo parque, caminando estos mismos senderos a su lado durante 5 años. Una voluntaria médica en las operaciones de rescate. Conociéndose entre avalanchas y tormentas, construyendo un hogar pequeño cerca de la estación. Y un enero, una avalancha en la ruta sur, le robó todo lo que tenía. Cuando Rafael llegó al punto de derrumbe, no había nada. Solo silencio y toneladas de nieve blanca cubriendo la pendiente como una sábana. Nunca encontraron su cuerpo. Ahora,
Cada vez que la nieve caía sobre los picos de Europa, algo dentro de él se helaba. No los dedos, no los huesos. Era algo más profundo. Algo que el frío físico no podía explicar. Sacudió la cabeza y se enfocó en el sendero. Los árboles a sus costados se convirtieron en sombras oscuras contra la oscuridad más oscura. El viento empezó a crecer, primero suave, luego más fuerte, arrastrando consigo los primeros copos de nieve. Pequeños al principio, casi invisibles, pero Rafael los conocía. En 40 minutos, tal vez menos, esos copos se convertirían en una pared blanca. Llegó al primer punto de control, una señal metálica en el tronco de un pino viejo, justo donde el sendero se dividía en dos caminos. El norte llevaba hacia la cumbre. El este bajaba al Dale. Rafael apuntó su linterna hacia el norte. Los copos de nieve ya estaban cayendo más densos. El viento silbaba entre las ramas como una cosa viva. Siguió adelante. La tormenta llegó sin dar aviso. No de la manera en que los reportes la describían después, gradualmente, suavemente. Llegó de todas a una vez, como si alguien hubiera volcado el cielo entero. La nieve cayó en densos mantos blancos que envolvieron todo. El viento cambió de dirección de repente, ahora viniendo de todas partes, y la temperatura bajó otros varios grados en cuestión de segundos. Rafael se detuvo. Su linterna apenas cortaba medio metro frente a él. El mundo había desaparecido. Solo había blanco, negro, y el sonido del viento que aullaba como una fiera herida entre los árboles. Esto no es una tormenta normal, murmuró para sí mismo. Activó su radio. Base, aquí Solano. La tormenta se ha activado completamente. Visibilidad cero. Necesito orientación. Estático. Nada más. La radio no tenía señal. La montaña se había cerrado. Rafael apretó los puños dentro de sus guantes. Conocía esta situación mejor que nadie. Cuando la tormenta te encerraba, lo único que podías hacer era seguir adelante o quedarte donde estabas. Regresar a la estación significaba caminar medio kilómetro en contra del viento, en oscuridad total, con riesgo de extraviarse. Seguir adelante significaba acercarse a donde estaban los excursionistas perdidos. No había otra opción. Siguió caminando, con una mano apoyada en los troncos de los árboles, usando el bosque como guía. Cada paso requería concentración. El suelo se había cubierto de una capa de nieve fresca, y debajo, las raíces y las rocas convertían cada movimiento en una trampa potencial. El frío estaba llegando a sus dedos a pesar de los guantes. Un frío que cortaba hasta los huesos. Caminó durante lo que pareció una hora. Tal vez fueron 2. El tiempo se había perdido dentro de la tormenta. En algún momento el sendero se fue diluyendo bajo la nieve, y Rafael tuvo que depender de su instinto y de las marcas que conocía de memoria para mantenerse en la ruta correcta. Llegó a un área más abierta, un claro entre los árboles donde el viento golpeaba con toda su fuerza. La nieve lo azotaba de lleno, y Rafael tuvo que inclinarse contra el aire para no ser empujado hacia atrás. Sus ojos lagrimaban por el frío. La oscuridad era casi total. Y entonces escuchó algo. Muy faint. Casi inexistente. Un sonido que no pertenecía a la tormenta ni al bosque. Un gemido. Pequeño, agudo, desesperado. Como si algo vivo estuviera llamando desde el borde mismo de la existencia. Rafael se congeló. El viento aullaba alrededor de él, pero por un segundo, justo un segundo, el sonido volvió. Más claro esta vez. No uno solo. Varios. Pequeños, frágiles, apagados casi por el ruido de la tormenta. Se giró lentamente, escaneando la oscuridad. Apuntó su linterna hacia donde había llegado el sonido. El haz de luz cortó la cortina de nieve y en el borde de su alcance, algo se movió. Un diminuto par de ojos brilló en la oscuridad. Luego otro.
Y otro. Rafael dio un paso. Luego otro. Sus botas hundiéndose en la nieve hasta los tobillos. El frío ya no importaba. El viento ya no importaba. Solo importaba ese sonido. Esa pequeña, desesperada señal de vida en medio de la nada. Se acercó al pie de un grupo de rocas grandes, donde la nieve se había acumulado formando una pared blanca contra la piedra. Y allí, en una pequeña grieta protegida del peor del viento, lo vio todo. Una zorro roja grande yacía acurrucada contra la roca, su pelo empapado de nieve y hielo, su cuerpo temblando violentamente. Una de sus patas delanteras estaba atrapada bajo una rama pesada que había caído sobre ella, aplastándola contra las piedras. La pata se veía torcida, hinchada incluso a través de la oscuridad. Alrededor de ella, 3 pequeños cachorritos se apretaban contra su vientre, sus diminutos cuerpos temblorosos, sus ojos grandes y dorados brillando aterrados en la luz de la linterna. Sus gemidos cortaban el ruido del viento como agujas. Rafael se quedó sin aliento. Había visto muchos animales en situaciones de peligro a lo largo de sus años en la montaña. Ciervas atrapadas en la nieve, águila heridas, incluso un jabalí agonizando en un hoyo. Pero esto se sentía diferente. Esto no era un accidente más de la naturaleza. Era una madre que se había negado a morir. Que se había negado a dejar a sus hijos. Una madre que había hecho todo lo posible para protegerlos hasta el último segundo, y aún así, la tormenta la había encontrado. Se dejó caer de rodillas junto a ellos. La nieve mojada filtró inmediatamente a través de sus pantalones. El frío del suelo subió por sus piernas como un río helado. Tranquila, chiquita, murmuró, su voz baja, casi ahogada por el viento. Estoy aquí. La madre zorro levantó la cabeza. Despacio, como si cada milímetro le costara un esfuerzo enorme. Sus ojos dorados, brillantes y grandes, lo miraron. No había salvajeza en ellos. No había peligro. Solo dolor. Y algo más. Miedo, sí, pero no de él. Miedo de la oscuridad, del frío, de la simple idea de que sus hijos podrían morir esa noche. Rafael extendió su mano lentamente, los guantes temblorosos. La pata trasera de la zorro estaba atrapada bajo la rama, aplastada contra la piedra. La rama era gruesa, pesada, cubierta de hielo. Empujó con cuidado, probando su peso. No se movió. Apretó los dientes. Puso ambas manos debajo de la rama y empujó con todas sus fuerzas. La madera helada mordió sus guantes. Sus brazos temblaron. La rama no cedía. La nieve seguía cayendo encima de todo, agregándole peso a cada segundo. Un lamento agudo de la madre lo hizo detenerse. Se congeló, sosteniéndole la mirada. Los cachorritos se encogieron más contra ella, sus diminutos gemidos más fuertes ahora. Voy a sacarte de aquí, le dijo en voz suave. No voy a dejarte. Las palabras salieron de su boca sin que las pensara. Y en el momento en que las dijo, se dio cuenta de cuando las había dicho por última vez. En la noche antes de que Elena desapareciera. Cuando el parte de la tormenta llegó y ella insistió en prepararse para la operación de rescate la mañana siguiente. Él le había dicho exactamente esas palabras. Y ella le había sonreído. El recuerdo lo atravesó como una cuchilla. Parpadeó fuerte y se enfocó de nuevo en la zorro. Siguió empujando la rama. 1, 2 veces. En la tercera, con un gruñido que casi no escuchó por encima del viento, la madera se movió lo suficiente. 1 centímetro. Luego otro. La pata de la zorro asomó poco a poco, resbaladiza, oscura de sangre que se estaba enfriando casi inmediatamente en el aire helado. La madre no atacó. No gruñó. Solo se derrumbó, su cuerpo dando un tirón contra la roca. Sus ojos se cerraron por un segundo, luego se abrieron otra vez, mirándolo.
como si supiera que él era lo único que estaba entre sus hijos y la muerte. Rafael se quitó su chaqueta exterior y la envolvió alrededor de los hombros del zorro, cubriendo la pata herida y la mayor parte de su cuerpo. La ropa inmediatamente se empezó a empapar de nieve y sangre. Se quedó en su camisa interior, sintiendo el frío atacar directamente su piel. No importaba. Nada importaba ahora excepto sacar a esta familia del frío antes de que fuera demasiado tarde. Escaneó la oscuridad. En algún lugar hacia el este, a quizás medio kilómetro, había una antigua caseta de guardas forestales. Una estructura pequeña, abandonada hace años, pero construida para resistir exactamente este tipo de condiciones. Si podía llegar allí, tendrían una posibilidad. El problema era el camino. La nieve ya estaba llegando a sus rodillas en varios puntos. El viento era tan fuerte que caminar en línea recta era casi imposible. Y él tenía que cargar al zorro. Y los cachorritos tendrían que seguirlo caminando por sí solos, con sus pequeñas garras, a través de una nieve que llegaba a la mitad de sus diminutos cuerpos. El más pequeño de los cachorritos gemió otra vez, un sonido tan pequeño y tan desesperado que Rafael sintió algo romperse adentro de él. «Está bien», dijo en voz baja. «Esto lo hacemos juntos». Deslizó sus brazos debajo del cuerpo de la madre con cuidado. Estaba más ligera de lo que esperaba. Sus costillas se notaban bajo el pelo empapado. Cuando la levantó, sus patas colgaron flojas, y los cachorritos se despertaron completamente, lanzando gemidos agudos mientras intentaban seguirla, sus pequeñas garras resbalando en la nieve. Rafael comenzó a caminar. Cada paso era una batalla. La nieve resistía. El viento empujaba. El frío atacaba desde todas direcciones. La zorro pesaba más a cada minuto, no porque ella se fuera más pesada, sino porque sus brazos estaban perdiendo fuerza. La cabeza del zorro descansaba contra su pecho, su aliento tan débil que casi no lo podía sentir contra su camisa. Detrás de él llegó el sonido de pequeñas garras. Dudoso al principio, luego más decidido. Los tres cachorritos lo seguían, uno detrás del otro, hundiéndose hasta el cuello en la nieve con cada paso, levantándose de nuevo, siguiendo adelante. Sus pequeños cuerpos brillaban bajo los copos que les cubrían la espalda como diminutos fantasmas blancos. Rafael se giró una vez para mirar. La vista casi lo detuvo. Los tres cachorritos, con sus ojos dorados brillando en la oscuridad, siguiéndolo como si él fuera lo único real que quedaba en el mundo. «Quedó cerca», les dijo. «No se paren». El viento aullaba. La nieve caía más denso que nunca. En algún punto el sendero desapareció completamente y Rafael tuvo que guiarse por instinto, por memoria, por algo más grande que la razón. Sus pulmones ardían por el esfuerzo. Sus dedos ya no lo sentía. Pero no se detuvo. Finalmente, a través de la cortina blanca, vio algo. Una forma oscura contra la nieve. 4 paredes de madera. Un techo. La antigua caseta de guardas forestales. El alivio lo golpeó tan fuerte que casi cae. Si podía llegar allí, tendrían una posibilidad. Casi allí, jadeó. Cuando llegó a la puerta, sus piernas estaban temblando. Su visión se había reducido a un túnel estrecho entre la nieve y la oscuridad. Con una mano sujeté al zorro y con la otra empujó la puerta. La madera helada resistió al principio, hinchada por la humedad, pero luego cedió con un crujido y Rafael tropezó adentro. El aire dentro era frío, pero el viento desaparecía. Esa simple diferencia se sintió como un milagro. Se arrodilló y puso a la madre zorro sobre el suelo, sobre una capa de polvo y hojas viejas que estaba en el rincón. Se derrumbó a su lado, tosiendo, jadeando, temblando de frío. Los cachorritos llegaron uno por uno. Sus diminutos cuerpos temblorosos entrando por la puerta entreabierta, sus garras pequeñas arañando contra el piso de madera. Inmediatamente se acercaron a su madre,
apretando sus caras contra su vientre, buscando calor. Buscando vida. Rafael los miró desde el suelo, el pecho jadeando, mientras la madre levantó la cabeza 1 centímetro. Solo lo suficiente para lamer la cara del más cercano. Lo hicieron, susurró. Todos ustedes. El silencio que siguió fue casi sagrado. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, un monstruo blanco que devoraba la montaña. Pero adentro de esas 4 paredes, solo había aliento. Pequeño, frágil, pero vivo. Si aún no se han suscrito, me pondría muy triste. Espero contar con su apoyo para esta comunidad de amantes de los animales. Sigan amando a los animales y sigan viéndonos. Escriban en los comentarios cuál es su animal favorito. Rafael tentó la oscuridad con sus manos temblorosas hasta encontrar algo útil. Cerca de la pared opuesta había un montón de leña vieja, seca aunque polvorientada. Parte de ella estaba podrida, pero las piezas más gruesas todavía tenían vida. Sacó un encendedor de su bolsillo, el único que tenía, y con manos que apenas respondían a sus órdenes, intentó encender las astillas más pequeñas. La primera vez no prendió. Ni la segunda. En la tercera, una pequeña llama temblorosa cobró vida, luchando contra el aire frío de la caseta. Rafael la alimentó con cuidado, agregando leña poco a poco, protegiendo la llama con sus palmas como si fuera lo más frágil del mundo. En cierto sentido, lo era. Poco a poco, el calor comenzó a esparcerse por la habitación pequeña. No mucho al principio. Solo lo suficiente para que el aire dejara de cortar. Pero fue suficiente para que la madre zorro dejara de temblando tan violento. Rafael la miró desde donde estaba sentado contra la pared opuesta. La chaqueta que había puesto encima de ella estaba empapada, pero la zorro no se había movido. Solo respiraba. Pequeñas bocanadas de vapor que salían de su nariz en el aire frío. Sus ojos estaban cerrados. Los cachorritos se habían dormido contra ella, un grupo diminuto de cuerpos pegados juntos, buscando cada bit de calor que su madre podía darles. Rafael miró sus propias manos. Estaban azules en las puntas. Los dedos apenas los sentía. Sacó los guantes y los sostuvo cerca de la llama, calentándose los dedos lentamente. El dolor llegó después del calor, un hormigueo agudo que subió por cada articulación. Apretó los dientes y aguantó. Cuando la sensación volvió a sus manos, se acercó a la madre zorro. Se arrodilló a su lado, con cuidado, sin hacer ruido. La llama del fuego parpadeó y echó sombras que danzaban sobre las paredes de madera. Necesito ver la pata, le dijo en voz baja. La madre no se movió. Solo abrió un ojo, el dorado brillando en la luz del fuego. La miró fijamente por un momento, luego lo cerró otra vez. Era como un permiso. Rafael deslizó sus dedos debajo de la chaqueta mojada con mucho cuidado. Cuando tocó la pata, la madre dejó escapar un gemido suave, pero no se movió. La pata estaba fría. Demasiado fría. Hinchada en la parte superior, donde la rama la había aplastado, y en la parte inferior había una herida oscura donde la piedra había cortado la piel. La sangre se había helado casi inmediatamente, formando una capa oscura que a menos impedía que sangra más. Rafael tragó saliva. No tenía mucho con lo que trabajar. En su kit de emergencia había una venda, un antiséptico pequeño y media botella de agua. Nada más. Sacó de su mochila el kit con manos temblorosas y abrió los contenidos frente a él. El antiséptico estaba casi congelado. Tuvo que sostenerlo contra la llama por varios minutos antes de que se pudiera usar. Cuando finalmente lo vertió en la herida, la madre dio un salto pequeño, un lamento escapa de sus gargantas, y los cachorritos se despertaron un momento, ñeyendo en protesta. Lo siento, le susurró. Sé que duele. Limpió la herida lo mejor que pudo, envolvió la pata con la venda con manos que apenas temblaban de la concentración que requería. Cuando terminó, se sentó hacia atrás y exhaló.
Su aliento salió como una nube pequeña en el aire frío que todavía colgaba en la parte alta de la caseta. Afuera, la tormenta no daba señas de cesar. El viento golpeaba las paredes con ráfagas que hacían vibrar toda la estructura. En las grietas entre las tablillas, la nieve se filtró en pequeñas líneas blancas que brillaban bajo la luz del fuego. La caseta era vieja, más de 50 años quizás, construida por los primeros guardabosques que recorrieron estos picos. Pero se mantenía en pie. Todavía se mantenía en pie. Rafael alimentó el fuego con más leña y se apoyó contra la pared. El agotamiento lo golpeó de repente, como una ola que había estado esperando el momento justo para arrastrar. Sus ojos se pesaban. Su cuerpo le pedía que se durmiera. Pero no podía. No todavía. Miró hacia la madre zorro. Sus cachorritos dormían. Pequeños bultos contra ella, sus diminutos pechugones subiendo y bajando en un ritmo tranquilo. Y la madre misma, débilmente, parpadeó y levantó un poco la cabeza, mirándolo. En los ojos de la zorro había algo que Rafael no esperaba ver. No miedo. No dolor, aunque debía estar sintiendo mucho. Era algo más difícil de nombrar. Algo que se parecía mucho a la confianza. Como si supiera exactamente lo que él estaba haciendo. Como si entendiera. Rafael sostuvo su mirada en silencio por un largo momento. Luego habló, bajito, casi para sí mismo. No sé por qué hice esto, le dijo. No sé por qué caminé hacia ti en medio de esa tormenta cuando debería estar buscando a esos excursionistas. Pero cuando te escuché, se detuvo. Las palabras se atascaron en su garganta. Tragó saliva y siguió. Mi esposa se llamaba Elena. Era guardabosques también. En este mismo parque. Un enero, una avalancha la llevó. Nunca la encontramos. La madre zorro lo miró, parpadeó lentamente. Como si entendiera cada palabra. Cuando te escuché llamar a tus crías en medio de esa tormenta, dijo Rafael, su voz apenas un susurro ahora, supe que no podía pasarte lo mismo. No otra madre. No otros hijos. Un largo silencio llenó la caseta. Solo el crepitar del fuego y el aullido lejano del viento afuera. La madre zorro extendió lentamente su pata sana y la puso contra el suelo, cerca de la rodilla de Rafael. No lo tocó. Pero estuvo ahí. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero real. Rafael sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, quebrada por el frío y por todo lo que la noche le había traído. Gracias, susurró. Las horas pasaron en el silencio casi sagrado de la caseta. El fuego crepitaba. La nieve seguía cayendo afuera. Occasionally, uno de los cachorritos se movía en su sueño, un pequeño gemido escapando de sus diminutas gargantas. Rafael alimentó el fuego cada cierto tiempo, agregando leña con la misma paciencia con la que un padre vigila a sus hijos durante la noche. En algún punto, uno de los cachorritos se despertó. Pequeño, desorientado, miró alrededor con sus grandes ojos dorados hasta encontrar a Rafael. Lo observó por varios segundos, como si tratara de entender quién era este gigante que los había traído a este lugar cálido. Luego, despacio, tropezando un poco, se acercó a él y se sentó justo a los pies de sus botas. Rafael lo miró sin moverse. El cachorro lo observó de vuelta. Luego, con una determinación sorprendente para algo tan pequeño, se trepó sobre su bota y se acostó allí, acurrucándose en un diminuto bola temblando. Rafael sintió algo romperse adentro de él. Algo que había estado roto durante un año. Vamos, susurró. Descansa. El cachorro cerró los ojos inmediatamente, como si haya estado esperando esa palabra. La noche se estaba acercando a su punto más oscuro cuando algo cambió afuera. El viento se intensificó de repente. Se volvió más agudo, más violento. Las paredes de la caseta gemían bajo la presión. En algún lugar arriba,
Algo se arrancó con un ruido fuerte de madera rompiendo. Rafael se saltó de golpe. La madre zorro levantó la cabeza, sus orejas puntiagudas girándose hacia el ruido. No está bien, murmuró Rafael. Se acercó a la grieta más grande de la pared y miró afuera. Lo que vio lo dejó sin aliento. La nieve había subido. La tormenta había acumulado metros de nieve alrededor de la caseta. El nivel llegaba casi a la mitad de la puerta. Y la segunda ola estaba llegando. Las nubes oscureciéndose todavía más, el viento trayendo un olor metálico que los guardabosques conocían bien. Más nieve. Más frío. Rafael se alejó de la grieta. La caseta resistiría. Había sido construida para esto. Pero el oxígeno era otra cosa. Si la nieve cerraba todas las salidas, el aire se iría consumiendo poco a poco. Se sentó junto al fuego y miró a la madre zorro. Ella lo miraba de vuelta. No estamos fuera de esto todavía, le dijo. Pero lo vamos a lograr. La madre parpadeó lentamente. Sus cachorritos se acercaban otra vez, buscando calor. Rafael alimentó el fuego con las últimas piezas de leña. Las llamas subieron alto por un momento, iluminando todo. Las paredes viejas de madera, las fotos descoloridas en un rincón, una familia de guardabosques sonrientes en un tiempo cuando la montaña todavía se sentía segura. La madre zorro. Sus 3 cachorritos. Y Rafael, cubierto de nieve derretida y agotamiento, sosteniendo la vida de esta pequeña familia en sus manos. La leña se acabó. El fuego bajó poco a poco, convirtiéndose en brasas naranja. El calor disminuyó. El frío empezó a entrar de nuevo. Rafael se envolvió en sus brazos y apretó los dientes. La hipotermia estaba llegando. Lo sabía. Pero seguía consciente. Y en ese momento, cuando las brasas estaban casi apagadas y el frío estaba llegando de todas partes, escuchó algo más afuera. No el viento. No la tormenta. Un sonido diferente. Humano. Hola. ¿Hay alguien ahí? Rafael se levantó de un salto. Se lanzó hacia la puerta. La empujó. La nieve que se había acumulado afuera resistió por un momento, pero luego cedió, cayendo hacia adentro en un montón blanco. Y allí, justo en la entrada, una figura con una chaqueta gruesa de rescate, una linterna poderosa apuntada hacia la caseta y un rostro cubierto de nieve y determinación, lo miraba. Rafael Solano, dijo la mujer, bajando la linterna. Estoy buscando a ti. Soy la doctora Carmen Vega. Fauna Rescate, Picos de Europa. Rafael la miró, casi sin poder creerlo. ¿Cómo? Su última ubicación GPS llegó al sistema justo antes de perder señal, dijo Carmen, entrando a la caseta rápidamente, sacudiendo la nieve de sus hombros. Cuando no se presentaste y la tormenta pasó la fase más violenta, enviaron a un equipo. Estoy la única que pudo llegar por esta ruta. Sus ojos se movieron de Rafael hacia el interior de la caseta. Cuando vio a la madre zorro y sus cachorritos junto al fuego casi apagado, se detuvo. Sus expresiones cambió. Se acercó despacio, de rodillas, sus ojos profesionales recorriendo al animal en segundos. ¿Está herida?, preguntó suavemente, sin mirar a Rafael. La pata delantera, respondió Rafael. La encontré atrapada bajo una rama. Está fracturada, creo. Las quemaduras por el frío también. Carmen asintió. Abrió su mochila con movimientos rápidos y eficientes. Sacó una manta térmica, vendas profesionales, un frasco de antiséptico y algo más. Un pequeño tubo que Rafael reconoció. Analgésico para animales. ¿Qué hiciste tú por la pata?, preguntó Carmen mientras ponía la manta térmica alrededor de los cachorritos que se despertaban asustados por el movimiento. La vendí como pude. Con lo poco que tenía. Carmen lo miró por un momento.
Luego sonrió levemente. Hiciste bien, dijo. Has tenido suerte de que yo llegué esta noche. Rafael no respondió. Solo se arrodilló a su lado y sostuve a la madre zorro con cuidado mientras Carmen trabajaba. Sus manos profesionales se movían con una precisión que Rafael admiró inmediatamente. La zorro no luchó. Solo temblaba, sus ojos fijos en Rafael, como si saber que él estaba ahí era lo único que necesitaba para aguantar el dolor. Cuando Carmen terminó, se sentó hacia atrás y suspiró. Ella se va a recuperar, dijo. La pata va a necesitar tiempo. Semanas, tal vez. Pero los huesos no están tan mal como temía. El frío la salvó en cierto sentido. Detuvo el sangrado antes de que pudiera ser peor. Rafael asintió lentamente. Gracias. Carmen lo miró con esos ojos profesionales pero amables. Tú eres el que merece gracias, le dijo. La encontraste en medio de esa tormenta. La cargaste hasta aquí. La mantuviste viva toda la noche. Eso no es protocolo estándar, Rafael. Él no respondió. Solo miró a la madre zorro, que había cerrado los ojos otra vez, sus cachorritos dormidos contra ella, la manta térmica brillando suavemente en lo que quedaba de brasas. No era protocolo, dijo finalmente. Era lo correcto. Carmen siguió su mirada hacia la zorro. Luego miró de vuelta a Rafael. Entiendo, dijo simplemente. Afuera, la tormenta seguía soplando. Pero algo había cambiado. El viento se estaba calmando poco a poco. Y en algún lugar muy lejano, en el borde del horizonte que nadie podía ver esa noche, las nubes estaban comenzando a separarse. Rafael se levantó lentamente y se caminó hacia la ventana. La nieve seguía cayendo pero los copos estaban más espaciados. El viento se estaba debilitando. Carmen se unió a él. Cuando esto pase, dijo, los equipos van a llegar por la mañana. Vamos a llevar a la madre y los cachorritos al centro de recuperación en Covadonga. Rafael asintió. ¿Podrán volver? Al bosque. Cuando estén listos. Si nos va bien, dijo Carmen. Es lo que hacemos. Solo necesitan tiempo. Tiempo, repitió Rafael. Carmen lo observó con esa mirada tranquila que hacía que te sintieras visto sin sentirte juzgado. ¿Estás bien?, le preguntó. Rafael se miró las manos. Las marcas de la rama. Las manchas oscuras de sangre casi congelada. El año pasado perdí a mi esposa, dijo finalmente. En esta misma montaña. Una avalancha. Nunca la encontramos. Carmen no dijo nada. No dijo lo siento. Solo se quedó ahí, a su lado. Y ese silencio fue más que cualquier palabra. Cuando escuché a la zorro llamar a sus crías esta noche, dijo Rafael, supe que no podía dejarla morir. No otra madre. No otros hijos que pierdan a su mamá por la nieve. Carmen puso la mano suavemente en el hombro de Rafael. No la apretó. Solo la dejó ahí. No la perdiste, dijo en voz suave. Los trajiste a salvo. Rafael miró hacia donde yacía la zorro. Los cachorritos dormían tranquilos contra ella. La madre respiraba despacio, sus ojos cerrados, las llamas moribundas del fuego iluminando su pelo color cobre con un resplandor dorado. Y por primera vez en un año, Rafael Solano sintió que el peso que llevaba en el pecho estaba comenzando, despacio, a moverse. Rafael volvió al lado del fuego y agregó las últimas astillas que encontró en el rincón. La llama crepitó y cobró vida de nuevo, pequeña pero valiente. Como todo en esta caseta esa noche. Pequeño pero negándose a rendirse. Se sentó al lado de la madre zorro. El cachorro más pequeño, el que había dormido en su bota antes, se despertó de nuevo. Los miró a ambos, a Rafael y a su madre, con esos ojos grandes y dorados. Luego,
con esa misma determinación de antes, se trepó de nuevo sobre la bota de Rafael y se acostó. Carmen vio el gesto desde donde estaba sentada. Una sonrisa suave apareció en su rostro. «Te siguió», dijo. Rafael miró hacia abajo al pequeño cachorro. El animal ya estaba dormido otra vez, su diminuto cuerpo temblando levemente por el calor que le daba la bota. «Sí», dijo Rafael. «Supongo que sí». Carmen no lo presionó. Solo se arropó más contra el frío y cerró los ojos. El fuego crepitó una última vez. Afuera, el viento se había bajado a un susurro suave. La nieve seguía cayendo, pero más despacio, como si la tormenta misma estuviera cansándose. Dentro de la caseta, Rafael cerró los ojos por primera vez en muchas horas. El peso en su pecho no había desaparecido. Pero algo había cambiado. Como una grieta pequeña en el hielo, por donde el calor podía comenzar a entrar. Y en ese silencio, entre la madre zorro y sus cachorritos y la mujer que había llegado del frío como un regalo inesperado, Rafael Solano, por primera vez en un año, dejó que el sueño lo llevara. Rafael abrió los ojos despacio. Por un momento no supo dónde estaba. La luz que entraba por las grietas de la caseta era diferente. No la oscuridad pesada de la noche. Era una luz suave, fina como seda, teñida de un azul pálido que solo aparece cuando la nieve deja de caer y el cielo se abre por primera vez después de una tormenta. Se enderezó despacio, el cuerpo dolorido en cada parte. Su cuello estaba rígido. Sus manos entumecidas. Sus piernas temblaban cuando intentó estirarlas. Pero estaba vivo. Estaban todos vivos. Carmen dormía a su lado, arropada en su chaqueta, con la cara ligeramente teñida de rosa por el frío. Los cachorritos dormían contra la madre zorro, 3 diminutos bultos pegados juntos, sus pequeños pechugones subiendo y bajando en un ritmo tranquilo. Y la madre misma, su pelo ya más seco, algo más limpio que la noche anterior, respiraba con calma. Sus ojos cerrados. Su cuerpo más tranquilo que nunca. Rafael la observó durante un largo momento. La luz de la mañana parpadeaba suavemente sobre su pelo color cobre, dándole un brillo casi dorado. Se veía diferente. Más pequeña, tal vez. Más vulnerable. Pero viva. Se levantó con cuidado, sin hacer ruido. Se acercó a la puerta y la abrió 1 centímetro. El aire que entró era frío, pero limpio. El tipo de aire que viene después de una tormenta grande, como si la montaña se hubiera lavado por dentro. Asomó la cabeza afuera. El mundo había cambiado por completo. La nieve cubría todo. Metros y metros de blanco inmaculado que brillaba bajo un cielo de azul suave. Los árboles alrededor de la caseta estaban enterrados hasta la mitad de sus troncos, sus ramas inclinadas bajo el peso de la nieve como brazos suavemente doblegados. No había viento. No había ruido. Solo el silencio pesado y limpio que viene después de que la tormenta muere. Y en ese silencio, Rafael escuchó algo. Un sonido pequeño. Un gorjeo. Un pájaro. El primero que había escuchado desde antes de la tormenta. Se quedó ahí, en el umbral de la puerta, y dejó que el aire frío llenara sus pulmones. Cerró los ojos por un segundo. Respiró. Y por primera vez en mucho tiempo, el frío no se sintió como una amenaza. Se sintió como un comienzo. Carmen se despertó cuando Rafael estaba recalientando agua en un pequeño recipiente que había encontrado en la caseta. Se sentó, parpadeó contra la luz, y miró alrededor como si estuviera verificando que todo todavía estaba donde lo había dejado. «Buenos días», dijo Rafael, pasándole una taza con el agua tibia. Carmen la recibió con las manos, sintiendo el calor esparcirse por sus dedos. «Gracias». «¿Cómo están ellos?». Rafael miró hacia la madre zorro. Como si oyeran la pregunta, la madre abrió los ojos. Sus dorados irizos brillaron en la luz de la mañana.
Los cachorritos se movieron, uno de ellos estirándose con un pequeño bostezo que mostró sus diminutas dientes. Mejor, dijo Rafael. Mucho mejor. Carmen se levantó y se acercó a la zorro con esa misma profesionalidad tranquila de la noche anterior. Se arrodilló, verificó los vendajes, tocó suavemente la pata con sus dedos experimentados. La madre zorro no se movió. Solo la miró, con esa misma expresión de confianza que Rafael había visto la noche anterior. La hinchazón ha bajado, dijo Carmen, mirando hacia Rafael. Y el color de la herida es mejor. Está sanando. No es el milagro que pensé que necesitaba. Solo tiempo y calor. Rafael asintió. Tiempo y calor. Dos cosas que la noche anterior parecían imposibles de dar. Y sin embargo, allí estaban. Después de desayunar lo poco que tenían, Rafael y Carmen trabajaron juntas preparando todo para cuando llegaran los equipos. Verificaron la pata de la madre otra vez, cambiaron los vendajes con los suministros que Carmen había traído, y alimentaron a los cachorritos con las pocas migajas de comida que Rafael tenía en su kit. Los cachorritos estaban más activos ahora. Curiosos. Uno de ellos se acercó a Rafael y lo olfateó con su pequeña nariz húmeda. Luego se sentó frente a él y lo miró con esos ojos grandes, como si tratara de entender a este gigante que les había traído calor y seguridad. Rafael extendió la mano, muy despacio. El cachorro la olfateó otra vez. Luego, con esa misma determinación que Rafael había visto la noche anterior, empujó su pequeña nariz contra los dedos de Rafael. Carmen los observó desde lejos. Cuando Rafael alzó la vista, ella estaba sonriendo. Tienes un don para esto, dijo. Rafael se encogió de hombros. Solo hice lo que necesitaban. Carmen sacudió la cabeza suavemente. No, dijo. Hiciste mucho más que eso. La mañana pasó en esa tranquilidad casi sagrada que viene después de las grandes tormentas. El sol subió despacio, iluminando la montaña de picos de Europa con una luz dorada que hacía brillar la nieve como millones de cristales. La caseta, pequeña y vieja y casi olvidada, se veía en esa luz como un lugar de milagros. Cerca del mediodía, escucharon el sonido de motores a distancia. Carmen salió primero, salió afuera y agitó los brazos hacia las figuras que se acercaban desde el sendero sur. El equipo de rescate. 3 personas, 2 hombres y una mujer, cargando equipo profesional para el transporte de animales. Rafael los vio llegar desde la puerta de la caseta. Se quedó adentro, con los ojos fijos en la madre zorro. Ella también lo estaba mirando. Sus ojos dorados, tranquilos, como si supiera exactamente lo que estaba por pasar. Los equipos entraron a la caseta con eficiencia profesional. Uno de ellos sacó una jaula de transporte suave, forrada por dentro, diseñada para que el animal se sienta seguro. Carmen les explicó el estado de la madre. La pata fracturada. Las quemaduras por frío. La forma en que Rafael la había encontrado, la forma en que la había salvado. Rafael los escuchó desde un lado, sin intervenir. No tenía nada que agregar. Solo miró mientras preparaban todo. Cuando Carmen se acercó a él, Rafael estaba de pie junto a la puerta, mirando hacia afuera. La nieve brillaba en el sol. El mundo se veía nuevo y limpio y enorme. ¿Estás listo?, le preguntó Carmen suavemente. Rafael no respondió de inmediata. Respiró profundo. Luego se giró y caminó de vuelta hacia la madre zorro. Se arrodilló a su lado. Cerca. Lo suficiente como para ver cada detalle de su rostro, el güey en que sus orejas se inclinaban hacia él, la forma en que sus ojos lo seguían con esa expresión que Rafael nunca olvidaría. Oye, le dijo en voz suave. Se agachó todavía más cerca. Voy a dejarte ir ahora. Pero vas a estar bien. Te prometo. La madre lo miró. No se movió. Solo parpadeó una vez, despacio, como si dijera que entendía.
Rafael extendió la mano, muy despacio, y la puso suavemente en la cabeza del zorro. Su pelo bajo sus dedos era suave ahora, más seco, más cálido que la noche anterior. La madre cerró los ojos por un momento al contacto. Un gesto pequeño. Un gesto real. Rafael retiró la mano y se puso de pie. «Está lista», dijo hacia el equipo. Los profesionales trabajaron con cuidado y rapidez. Levantaron a la madre con delicadeza y la colocaron en la jaula de transporte. Los cachorritos la siguieron inmediatamente, trepando adentro sin dudas, apretándose contra ella como si entendieran que este era el camino correcto. Rafael observó todo desde la puerta. Su cara no mostraba mucho. Pero sus manos, apretadas a los costados de su cuerpo, temblaban levemente. Carmen se acercó a él mientras el equipo cargaba la jaula hacia afuera. «El centro de recuperación va a cuidarlos muy bien», dijo. «Y cuando estén listos, los liberaremos de nuevo aquí. En estos mismos bosques». Rafael asintió. «Gracias, Carmen». Carmen lo miró por un momento. Luego le dijo algo que Rafael no esperaba. «No tienes que agradecer nada», dijo. «Tú eres el que hizo lo imposible esta noche. Tú eres el que volvió a elegir vivir». Rafael no respondió. Solo la miró. Y en ese momento, en esa pequeña caseta abandonada en los picos de Europa, con la luz del sol entrando por las grietas y el eco de la tormenta todavía en el aire, Rafael Solano supo que algo fundamental dentro de él había comenzado a cambiar. Los días que siguieron fueron largos pero tranquilos. Rafael regresó a la estación y retomó su trabajo. La montaña necesitaba mucho trabajo después de la tormenta. Senderos bloqueados, árboles caídos, la verificación de las rutas. El trabajo lo mantenía ocupado. Le daba un propósito. Las primeras noches fueron difíciles. El sueño no llegaba fácil. Cada vez que cerraba los ojos, veía la nieve, la oscuridad, los 3 cachorritos siguiéndolo con sus ojos brillantes. Pero no era un sueño malo. Era un recuerdo. Y por primera vez en un año, los recuerdos no solo traían dolor. Carmen lo llamó 3 días después con un reporte. La pata se estaba sanando bien. Los cachorritos estaban comiendo y jugando con energía. El centro de recuperación reportó que era un animal saludable, simplemente necesitando tiempo. Tiempo. La palabra que Rafael había aprendido a respetar de una manera completamente nueva. Las semanas pasaron despacio. La nieve siguió cubriendo los picos de Europa, pero el invierno estaba comenzando a ceder. Los días se hacían más largos. La luz entraba por las ventanas de la estación con un color más suave. Las mañanas tenían un olor diferente. Menos helado. Más vivo. Rafael comenzó a caminar más. No solo por el trabajo, sino por ver. Por escuchar. La montaña después de una tormenta grande se convierte en un lugar nuevo. La nieve cubre las huellas antiguas. Cuando se derrite, revela un mundo que tiene que comenzar de cero. La vida que se niega a morir, sin importar lo mucho que la tormenta intenta matarla. Y Rafael, cada mañana cuando salía a hacer su patrulla, miraba hacia la montaña con un tipo de ojos que no había tenido en mucho tiempo. Los ojos de alguien que todavía creía en la montaña. Los ojos de alguien que estaba comenzando a creer en sí mismo otra vez. Un día, cuando el primer calor de la primavera comenzó a derretir la nieve en las partes más bajas, Carmen llamó otra vez. «La madre está lista», dijo simplemente. «La liberación puede ser esta semana, si quieres estar presente». Rafael no dudó un segundo. «Estoy allí». El día de la liberación llegó en una mañana que se sentía como un regalo. El sol brillaba sobre los picos de Europa con un calor suave que hacía brillar la nieve derretida como agua en los ríos. El aire olía a pino, a tierra húmeda, a primavera comenzando.
Rafael llegó primero al punto de liberación, un claro grande en el bosque donde el río corría claro y los árboles que ya comenzaban a florecer formaban un círculo natural, abierto al cielo. Carmen llegó minutos después, con la jaula de transporte en la parte trasera de una camioneta pequeña. La madre zorro y sus cachorritos estaban adentro. Cuando Rafael se acercó a la jaula, la madre lo miró a través de la reja metálica. Sus ojos dorados, los mismos que lo habían mirado con confianza en la oscuridad de la caseta meses atrás, brillaban con algo diferente ahora. No dolor. No miedo. Solo vida. Una vida que estaba lista para volver a donde pertenecía. Los cachorritos estaban más grandes. Sus cuerpos se habían redondeado, sus piernas más fuertes. Se movían con una energía que los cachorritos que Rafael había encontrado en la tormenta nunca hubieran podido tener. Carmen abrió la jaula despacio. Por un momento, nadie se movió. La madre salió primero, despacio, sus patas tocando la tierra húmeda por primera vez en meses. Se detuvo. Olió el aire. Sus orejas se giraron hacia los sonidos del bosque, los pájaros, el río, el viento entre los pinos. Los cachorritos salieron después, uno por uno, con pasos cautelosos que se convirtieron en curiosidad y luego en alegría. El más pequeño, el que había dormido en la bota de Rafael, salió último y se sentó en la entrada de la jaula por un momento, mirando alrededor como si estuviera memorizando todo. Rafael se mantuvo a distancia. No quería asustarlos. Solo quería ver. La madre zorro caminó hacia el borde del bosque, sus movimientos suaves y controlados. La pata que había estado rota ya no renqueaba. El tiempo había hecho su trabajo. Se detuvo en el borde de los árboles y se giró. Los miró a todos. A Carmen. A los cachorritos que ya estaban explorando entre los arbustos. Y por último, a Rafael. Sus ojos se encontraron. Dos seres, un hombre y una zorro, conectados por una noche en la oscuridad, por calor compartido en una caseta vieja, por un contrato silencioso de supervivencia que ninguna palabra podía describir. La madre zorro parpadeó una vez, despacio. Luego se giró y caminó hacia los árboles. Sus cachorritos la siguieron, sus pequeños cuerpos moviéndose entre los arbustos como pequeñas llamas doradas en el verde de la primavera. Rafael la vio desaparecer entre los árboles. Sus ojos la siguieron hasta que la última cola peluda se perdió entre las ramas. El bosque la tragó suavemente, como si estuviera devolviéndola a donde siempre pertenecía. Se quedó allí durante mucho tiempo después. El bosque zumbaba con vida alrededor de él. Los pájaros cantaban. El río corría suavemente sobre las piedras. El sol calentaba su rostro con esa luz de primavera que hace parecer que el mundo está comenzando otra vez desde cero. El mundo seguía moviéndose como siempre lo había hecho. La montaña no se detenía. No se detenía por nadie. Pero algo adentro de Rafael estaba diferente. Algo que había estado helado durante un año se estaba descongelando, poco a poco, como la nieve en la primavera. Como la tierra después de una larga noche de hielo, preparándose para dar vida otra vez. Se miró las manos. Las mismas manos que habían sacado a una madre zorro de las piedras heladas. Las mismas manos que habían dado calor en una caseta abandonada en el medio de una tormenta. Y las mismas manos que, hace un año, habían sostenido las de Elena por la última vez. Pero esta vez, cuando cerró los ojos y pensó en Elena, el dolor no fue como antes. Fue más suave. Como un adiós que finalmente se podía decir en paz. Carmen se acercó a él y se paró a su lado. No dijo nada. Solo miró hacia donde la madre zorro había desaparecido. Después de un rato, Rafael habló. Gracias por venir esa noche, dijo. En la tormenta. Si no hubieras llegado. Carmen lo interrumpió. No, dijo suavemente. Si tú no la hubieras encontrado, si no la hubieras cargado hasta la caseta,
si no hubieras mantenido a esa familia viva toda la noche. Yo no tendría nada que tratar. Rafael la miró. Una sonrisa pequeña, real, apareció en la comisura de sus labios. La primera que Carmen había visto en él desde que lo conoció. Vamos, dijo Carmen. Hay mucho camino por delante. Rafael asintió. Se miró las manos. Las manos que había usado para sacar a una madre zorro de las piedras heladas. Las mismas manos que le habían dado calor en una caseta abandonada. Las mismas manos que una noche, hacía un año, habían sostenido las de Elena por la última vez. Se cerró los puños suavemente. No de rabia. De promesa. Se giró y siguió a Carmen hacia la camioneta. El bosque susurraba detrás de él, suave y vivo, como un secreto que la naturaleza compartía solo con los que tenían el coraje de escuchar. Y en algún lugar, entre los árboles y la luz de la mañana, un sonido pequeño llegó hasta sus oídos. Un chof suave. Como un saludo. Como un adiós. Como un gracias. Rafael se detuvo. Escuchó. Sonrió. Hasta la próxima vez, susurró. Y caminó adelante, hacia el sol, hacia la vida, hacia todo lo que todavía quedaba por vivir. Nos vemos. Sigan amando a los animales y sigan viéndonos.